Hola, no te quiero hacer perder mucho el tiempo, así que voy directa al grano. Si quieres escuchar el audiolibro completo, echa un vistazo al enlace en la descripción. Podrás disfrutar de una prueba totalmente gratuita que te dará acceso a un amplio catálogo de audiolibros. Pero espera, que hay más. Por si todavía tienes dudas, a continuación te dejo con un pequeño fragmento del audiolibro. Disfrútalo. Delito, hasta que se celebra el juicio, normalmente pasa mucho tiempo. Pero en este caso en concreto, parecía estar todo tan claro y había tan pocos testigos a los que llamar que fue a pasos agigantados. Marga, Javi y Santi habían quedado en libertad provisional después del careo, a espera de lo que se resolviera en el juicio. El juicio, como había dicho Manuel, ya había comenzado. Marga y Javi fueron acusados de homicidio y Santi de encubrimiento. Ese día, cuando Gloria y Vicente llegaron al juzgado, Gloria le dijo a su abogado lo que le había pedido Santos. Este, un señor mayor que les había tocado de oficio y que parecía que no se enteraba de nada, le respondió: «Bueno, lo intentaré, pero no entiendo para qué nos va a servir esto. Yo les he recomendado a los chicos que se declaren culpables, así conseguiremos una pena más baja». «¿Qué?», interrumpió Vicente fuera de sí. «¿Te has vuelto loco? Mis hijos y mi sobrino no han hecho nada». Ya, pero lo que importan son las pruebas, y tenemos el juicio perdido», contestó el abogado, un poco intimidado por los gritos de Vicente. «De eso nada», intervino Gloria. «Llegaremos hasta el final». «Señora, el final será dentro de unos días. Ya no quedan testigos a los que llamar, excepto el tal Gregorio, que no va a venir, y el detective, que tampoco ha aparecido. Por consiguiente, hoy empezarán con los chicos, y cuando aparezca el detective, todo habrá terminado. Si no convencen, lo habremos perdido todo. Pues haga usted lo que me ha dicho Santos, pida un aplazamiento». «Está bien, lo intentaré», repitió el abogado. Salió y pidió permiso para hablar con el juez. Este lo recibió enseguida, y después de escucharlo, contestó que de momento el proceso seguía como estaba previsto, pero que cuando acabaran todos los testimonios, sí lo aplazaría hasta que llegara Santos y hasta que Gregorio se recuperara, o en su defecto, no pudiera acudir. «Gracias, señor juez», dijo el abogado. «De nada». Así pues, la sesión de ese día comenzó. Ya habían pasado por la sala todos los empleados y conocidos de Ricardo, que eran los mismos con los que habían hablado tanto Santos como los subinspectores, y habían dado las mismas respuestas, o sea, nada que sirviera para esclarecer el asunto. Pero para colmo de males, el fiscal había llamado a declarar a Basilio, el viejito verde al que Javi y Marga habían hecho aquel chantaje. El hombre, que estaba todavía muy enfadado por aquella historia, aprovechó para dibujar a Marga como una mujer egoísta y manipuladora, capaz de cualquier cosa con tal de conseguir un poco de dinero, y a Javi como su cómplice en todas sus artimañas. Así que ese día le tocó declarar a Javier. Omitiremos citar su testimonio palabra por palabra, porque las preguntas fueron las mismas que le hizo la policía. Las respuestas, también las mismas, y el resultado, el mismo. No convencía. Ni tenía explicación para las manchas de sangre, ni al por qué fue aquella noche con tanta celeridad a casa de Ricardo, ni al por qué se fueron los tres a vivir allí durante tantos meses y luego se marcharon solo por leer unas cartas. Realmente parecía que estaban allí para hacer algo y que se habían marchado cuando habían terminado. El fiscal, al final lo dijo con todas las letras, cuando habían terminado de deshacerse del cadáver. El móvil parecía ser, o bien una discusión entre Ricardo y Marga, que hubiera terminado con la muerte accidental de este, o bien el robo, pues Marga decía que el señor Merino le había entregado 6.000 euros voluntariamente, pero no tenía nada con qué demostrarlo, y tampoco podía demostrar que en la casa no hubiera más dinero, pues perfectamente podía haberlo, ya que revisadas las cuentas de Ricardo, comprobaron que si bien no era millonario como muchos creían, sí tenía una posición muy acomodada. Ese día era viernes. Sábado y domingo pasaron. Gloria y Vicente rezaron todo el fin de semana para que ocurriera un milagro. Marga, Santi y Javi, más de lo mismo. Pues el lunes acababa todo, a falta de los testimonios de Gregorio y de Santos, pero que visto lo visto, no iban a arrojar ninguna luz sobre el asunto. El lunes llegó. Santiago y Marga testificaron por ese orden. Las preguntas y las respuestas las mismas.
excepto dos preguntas en las que le insistieron mucho a Marga. Una, ¿por qué Ricardo la llamó a ella por un anuncio de internet si a todos los demás trabajadores los llamaba del INEM? Marga contestó que no lo sabía. Y la otra, ¿por qué le dio tanto dinero sin pedirle ni un recibo? Ella contestó que tampoco lo sabía. Sus respuestas no convencían. El juicio prácticamente había terminado. Lo hemos perdido todo, dijo el abogado tristemente a la familia.